Hola, ¿qué tal chicos? Aquí de nuevo su amigo Deiner Resúmenes trayéndoles la segunda parte de este manhwa. Espero que les guste y apoyen el resumen con su like y suscribiéndose. Sin más que decir, comencemos. Continuamos donde la inmortal invitaría al prota a unirse al cultivo demoníaco. El prota estaría mencionado en su mente que si acaso era una broma. Y si llegaba a ofender a la secta de Jade Puro lo perseguirían hasta el fin del mundo. Pero si se negaba esa mujer definitivamente lo enterraría ahí para cerrarle la boca. Y era inútil gritar ya que estaba en lo profundo del bosque y además el anciano Tielao no estaba en el jardín medicinal. La inmortal le diría que no se preocupe y aún había tiempo para que lo considere lentamente. Ella podía esperar. El prota pensaría que ambos estaban en el séptimo nivel del reino del refinamiento del ki. Pero él nunca había aprendido nada de magia y además no tenía ningún arma y la inmortal debía tener varios trucos. Apretando su puño diría que no podía recurrir a la fuerza bruta. El prota volvería a mirar a Sinongxuan y diría que él no sabía la ubicación de esa cosa y además aún estaba su compañero custodiando el ático del anciano Tielao y él no siquiera tenía un cultivo. Sinongxuan se lanzaría sobre el prota y le diría que ella sabía que esa cosa estaba en la casa de campo del anciano Tielao y ya que él estaba fuera buscando hierbas no volvería en unos años. Y en cuanto al guardia no tenía que preocuparse en cuanto ella lo aleje, él debía infiltrarse y buscar la receta de alquimia, no era algo muy complicado. Y para estar segura le daría una píldora que le ayudara a desbloquear su raíz espiritual y a que se mueva más fácilmente y debía tratar eso como su regalo de bienvenida. El prota mencionaría en su mente que ese maldito regalo de seguro era un veneno. Sinongxuan pondría la píldora en la boca del prota y haría que éste se la trague. Le diría que sea un buen chico y después de que el trabajo se complete lo prepararía para que sea su marido. El prota con una voz temblorosa le agradecería, mientras la maldecía en su mente. Al llegar a su dormitorio le diría al sistema que expulse esa píldora de su cuerpo, la cual sería expulsado del cuerpo del prota de inmediato. El prota diría que nunca la dejaría escapar, pero ese momento debía pensar qué hacer, si escuchar a esa bruja o no. La gente del cultivo demoníaco no se detendrá ante nada para cumplir su objetivo, incluso si la ayudaba puede que no les sirva de nada. En ese momento saldría una misión del sistema diciéndole que había sido amenazado por la cultivadora Sinjonsuan y tenía las siguientes opciones: ayudar a Sinjonsuan a robar la receta y ganarse su favor, pero obtendría un odio de 5 estrellas de la secta pura de Jade, y la segunda opción era desafiarla y no dejar que Sinjonsuan se robe la receta de alquimia, y obtendría la técnica espada dedo divino sin parangón. El prota pensaría que hasta el sistema le dio una misión y había una recompensa por no ayudarla, y no había nada más que elegir y él y Sinjonsuan eran irreconciliables. Luego de unas horas tocarían la ventana del prota. Este saldría de su meditación, y Sinjonsuan le diría que había descubierto que la receta estaba en la sala de estudio y dentro de un rato alejaría a los guardias de la sala de estudio del viejo Tielao. Entonces él debía aprovechar ese tiempo y infiltrarse para buscar la receta. El prota aceptaría, y Sinjonsuan le recordaría que la sala de estudio tiene una red de protección y si algo sucedía el anciano de hierro iría directamente y no tenía mucho tiempo, así que tenía que hacerlo rápido. El prota tendría una mirada indecisa, pasaría un rato y habría un ruido de la sala de estudio. El prota estaría yendo hacia allá y miraría un cultivador completamente masacrado. Y diría que esa bruja era muy brutal, aunque el dao de ese cultivador no era el mismo que el de ella, aún se relacionaban bastante y cómo podía acabarlo tan descaradamente. Le diría que descanse en paz aunque ni siquiera sabía su nombre. Alguien gritaría que ella se había ido por ahí y debían seguirla y le diría a alguien que vaya a informarle al anciano Tielao, el prota. Diría que esa bruja era muy rápida y se las había arreglado para alejar a toda esa gente. En ese caso actuaría a regañadientes por un rato.
El prota entraría a la sala de estudio y empezaría a merodear tonteando en cada rincón. El prota diría que qué clase de broma era esa y la sala de estudio era muy grande y cómo iba a encontrar esa receta. Y a pesar de que para esa mujer sería más fácil colarse y buscar la receta hizo que él se tomara esas molestias y diría que la gente rica era realmente diferente, incluso el cepillo de ese anciano era de oro, dirá y que ellos como esclavos apenas si se alimentaban mientras maldecía al viejo. Atrás de él aparecería Sinjonsuan y le diría que era lo que estaba balbuceando y preguntaría si había encontrado la receta de la alquimia. El prota soltaría el cepillo y quedaría frío. Le respondería que todavía no había demasiadas cosas allí y no sabía por dónde empezar, y Sinjonsuan le preguntaría que si estaba holgazaneando. Con una voz temblorosa respondería que no, ya que la lealtad hacia ella podía ser atestiguada por el cielo y la tierra. Mientras preparaba una técnica en su mano diría que deje de mentir ya que lo había visto todo, de cualquier manera ya había matado a mucha gente y no importaba si agregaba a un chico más. Muy asustado le pediría que por favor escuche su explicación. El prota se chocaría con un estante del cual caería un jarrón. Ambos quedarían sorprendidos al ver que se rompió ya que dentro de estaba la receta de la alquimia. El ambiente se pondría muy tenso mientras miraban la rebeta. El prota pensaría que como Tielao podía esconder algo como eso en ese lugar. Sinjonsuan se abalanzaría sobre el prota. Pensaría que era su fin ya que una vez que obtenga la receta lo mataría. Pero se sorprendería al ver que Sinjonsuan lo abrazó diciéndole que como era de esperar de él realmente era su amuleto de la suerte, y nunca espero que una persona tan comedida como él pudiera ser tan romántica. El prota respondería que mientras sea por ella. El prota pensaría que ahora ella tenía la receta y ya no obtendría su habilidad, pero su respiración parecía ser inestable y supone que debió haber gastado mucha energía en distraer a esa gente y se preguntaría si sería correcto lanzar un ataque furtivo. El prota la intentaría atacar por la espalda mientras estaba distraída. Voltearía su mirada, pero ambos serían repelidos por un ataque de Tielao. Mientras sostenía la receta en sus manos, dirá que era muy astuta y como se atrevía a apoderarse de la receta de la alquimia. La inmortal Sin se preguntaría que cuando había llegado el anciano Tielao. Respondería que había vuelto desde hace mucho tiempo y solo estaba esperando que aparecieran ya que la última vez que volvió ya había visto a través de ellos. En todos esos años muchos discípulos había optado por rechazar su misión y solo ellos la habían aceptado, lo que lo hizo sospechoso, y mientras lanzaba un ataque diría que se prepara para morir. Sinjonsuan esquivarla su ataque diciendo que había caído en la trampa de Tielao y había gastado mucha energía distrayendo a esa gente y si luchaba con Tielao en ese estado definitivamente perdería ella. Y la receta sigue en las manos del anciano de hierro y la probabilidad de recuperarla es escasa, así que solo podía escapar y saltaría por la ventana. Tielao diaria que si no fuera por su increíble arte de escape de cultivador diabólico no podría haber escapado ese día. Y el prota mientras se retorcía de dolor diría que el anciano por fin había regresado y casi había muerto intentando detener a esa bruja. Tielao le preguntaría que cómo detener que si no eran como lices y le pediría que le explique todo lo que había pasado. Después de la historia del prota, Tielao diría que al perecer solo estaba siendo utilizado y si realmente creyó que ella lo quería para que fuera su marido era una completa broma. El prota le diría que deje de mencionarlo y en su mente diría que al parecer no se dio cuenta que solo estaba actuando y no se tendría que hacer responsable de ningún crimen. Tielao diría que era suficiente y vuelva a dormir. Mientras el prota iba corriendo le llegaría una notificación del sistema, que decía que como no ayudó a robar la receta de la alquimia obtuvo con éxito la técnica del dedo de la espada divina sin parangón. El prota se pondría muy feliz porque por fin tenía una técnica para salvar su vida. 2 años después el prota estaría cortando madera. Con su habilidad,
El prota diría que aunque no se considera en una técnica de espada sino un hechizo mágico, era muy conveniente usarlo para cortar madera. Haciendo uso de su habilidad de vez en cuando no debería ser un problema y desde ese momento sería la última vez que cortaría madera. Debía irse pronto ya que el jardín de hierbas ya no puede ayudarlo con su cultivo. El prota diría que en esos 2 años ha estado cultivando las 4 raíces espirituales en la 9ª etapa de refinamiento de Ki y solo le falta por cultivar las raíces del fuego y del relámpago, y mientras los cultive, hasta la 9ª etapa del refinamiento del Ki podría abrirse paso al reino del establecimiento de la fundación, pero no podía encontrar ningún ki espiritual de fuego o relámpago alrededor del jardín de hierbas. Solo puede buscar otras maneras, por lo que no puede quedarse en ese jardín de hierbas para siempre. El prota pensaría que no le es difícil dejar el jardín de hierbas e incluso si el anciano está ahí para bloquear su camino aún podría salir. 2 esclavos estarían mencionado que el anciano Tielao había salido de nuevo a buscar hierbas para aumentar su esperanza de vida. El otro esclavo le respondería que el anciano ha estado saliendo mucho más a menudo y cree que se le está acabando el tiempo. El otro esclavo le diría que no diga tonterías. El prota después de escuchar eso pensaría que el cultivo del anciano estaba estancado en el 7º nivel del refinamiento de Ki y no había podido aumentar más. Y todo el mundo no podía hacer avances tan fácil como él. A eso se refiere la diferencia de potencial de cultivo. El prota tendría una mirada sombría. Por supuesto, los cambios en el medio ambiente son igualmente importantes tanto para el anciano como para él, por eso se iba de ese lugar para aumentar su esperanza de vida y volverse más fuerte. Al día siguiente el prota, un poco nostálgico, se despediría del lugar donde había pasado los últimos 20 años, pero su nueva forma de vida estaba empezando. El prota diría que recordaba que el jardín de hierbas estaba afiliado con la secta de Jade Puro. Y al cubrirlo la luz del anciano, que es un miembro exterior y él como es su esclavo también puede ser considerado a medias como un miembro de la secta, y entonces se quedaría en esa secta para cultivar y a menos que se encuentre con el anciano Tielao su identidad no sería revelada, los guardias de la secta le preguntarían que quién era y que muestre su pase de la secta. El prota respondería que su nombre era Han Yue, un cultivador libre y estaba en la 9ª etapa del refinamiento de Ki, y preguntaría si tenía alguna oportunidad de unirse a la secta de Jade Puro. Los guardias se sorprenderían al saber que estaba en la 9ª etapa de refinamiento de Ki, le dirían que espere y en un momento mandarían a alguien para que notifique sobre eso. Alguien atrás de ellos les diría que no había necesidad de molestarse, y que por suerte estaba a punto de salir, y si no había escuchado mal el prota estaba en la 9ª etapa del refinamiento de Ki, y le diría que él era el guardián de la secta de Jade Puro y él se encargaría de revisarlo, ya que en esos años los cultivadores diabólicos se han intentado infiltrar en la secta de Jade Puro. Le pediría al prota que le muestre su energía espiritual. El prota aceptaría, y comenzaría a preparar su técnica de espada divina de dedo sin paragón, lanzándolo a una montaña destruyendo una parte de esta. Todos se sorprenderían y se preguntarían si en verdad solo estaba en el 9º nivel del reino del refinamiento de Ki. El guardián de la secta diría que obviamente no era una técnica de espada y lo más probable es que fuera un hechizo mágico y era muy escandaloso para su nivel, pero la pureza de su energía espiritual no es baja a diferencia de esos cultivadores diabólicos. El guardia le diría que no había ningún problema y debía seguirlo para que se registre en la secta exterior. Y a partir de ese momento era un discípulo de la secta de Jade Puro. El prota le daría las gracias y preguntaría cuántos discípulos de la secta exterior hay, y cuáles eran las condiciones para entrar en la secta interior. El guardián le respondería que habían más de 2000 discípulos en la secta exterior, y solo aquellos que han alcanzado el establecimiento de la fundación pueden entrar a la secta interior. Sin embargo, era un reto alcanzar el establecimiento de la fundación, y cada 3 años la secta celebra una competencia y los 3 primeros recibirán píldoras del establecimiento de la fundación,
Esas píldoras pueden ayudar a los que están en la novena etapa del refinamiento de Ki a pasar al establecimiento de la fundación. El prota preguntaría si había muchos discípulos en la secta interna. El guardián le respondería que no estaba seguro de eso, ya que la secta interna se encontraba en un mundo pequeño, e incluso los que estaban en la secta exterior no tenían idea de lo que ocurre adentro. El prota diría que al parecer la secta de Jade Puro era muy poderosa. El guardián se enaltecería diciendo que por supuesto la secta de Jade Puro era una secta con prestigio en el Gran Yan. El prota le preguntaría si tiene lugares para cultivar ki de rayo y fuego. El guardia dirá que no había ningún lugar en la secta exterior, pero en la secta interior podría haber, diciendo en su mente que si acaso tenía raíz espiritual de trueno. Le diría al prota que si tenía raíz espiritual de trueno podía hacer la solicitud en la sala de los ancianos y tal vez podría hacer una excepción y lo dejen entrar a la secta interior, ya que tener una raíz de espíritu rara es suficiente como para que la secta lo nutra en particular. El prota diría que entonces sentía que molestarlo para que le ayude a hacer la solicitud, y usando su raíz de rayo diría que si podía entrar en la secta interna no olvidaría su amabilidad. El guardián diría que no había problema y entonces haría una excepción para poder ayudarlo. Se lo explicaría a la sala de ancianos para que pueda entrar directamente a la secta interna. El prote le agradecería muy feliz. Luego de unos momentos llegarían a la sala de ancianos. El guardia le diría al recepcionista que había un cultivador libre que está en el 9º nivel del refinamiento de Ki que quería unirse a la secta. El recepcionista diría que entonces seguirían el procedimiento y empezarían comprobando su raíz espiritual. El guardia le preguntaría que si se encontraba el primer anciano ahí. El recepcionista diría que no. Mientras tanto el prota estaría pensado que no podía ver el nivel de cultivo del anciano y se preguntaría si estaba en el establecimiento de la fundación. El prota pensaría que si comprueban su raíz espiritual descubrirían sus 6 atributos elementales. Los 6 atributos serían demasiado escandalosos y le pediría al sistema que lo suprima, ya que era mejor no revelarlo a cualquiera. El guardia estaba diciendo que el prota tenía una raíz espiritual de trueno y le pediría el favor de que lo dejen entrar en la secta interna. El recepcionista se sorprendería y diría que eso es muy raro. El guardián le diría al prota que muestre su raíz de trueno. El prota mostraría 3 raíces espirituales. Todos quedarían sorprendidos al ver solo su triple raíz espiritual. El prota sería llenado de regalos de parte de la secta. El guardia se despediría y diría que había informado de ese asunto al primer anciano y cuando regrese lo mandarían a la secta interna de inmediato. El prota diría que involuntariamente está recibiendo un tratamiento especial y esperaba que no perturbe su cultivo. El prota se daría cuenta que la habitación tenía ki de fuego y le agradecería al viejo por elegir un lugar tan bueno para la habitación. Y diría que antes de que llegue el primer anciano cultivaría su raíz espiritual de fuego hasta el 9º nivel del refinamiento de Ki. El prota comenzaría a meditar y diría que normalmente los cultivadores solo cultivan una técnica y la mayoría de las técnicas de cultivo solo tienen un único atributo elemental. Un atributo de 6 elementos como el del prota requiere más tiempo y trabajo duro para hacer un avance. Afortunadamente las raíces del prota son de primer nivel, lo que cubre la brecha y no se sentirá cansado en absoluto cuando cultive. En la mayoría de los casos solo sintió la sensación de volverse más poderoso, más precisamente es la sensación de que su vida útil aumenta. Desde el primer momento en que el prota miró su panel de atributos solo había un pensamiento en su mente: vivir una larga vida. En su vida pasada el prota no se preocupaba por su cuerpo, se quedaba despierto hasta tarde hojeando en internet y al final le diagnosticaron una enfermedad terminal a una edad temprana y solo entonces conoció la importancia de su vida. Y puede que no haya tercera vida. En esta vida no buscaba fama ni fortuna, tampoco buscaba belleza, solo quería vivir una larga vida.
Mucho tiempo después el guardián iría a la habitación del prota diciendo que sentía hacerlo esperar medio año y el anciano al fin había vuelto, y se sorprendería al ver al prota y le preguntaría si había estado cultivando todo ese medio año. El prota despertaría de su meditación y preguntaría que si de verdad había pasado medio año. El prota había alcanzado el 9º nivel del reino del refinamiento de Ki en su raíz de fuego.